Y ahora vamos a tratar un tema candente, que no por esperado es menos asombroso. Es decir, es esperado porque todo el mundo sabe que la prensa manipula, pero es asombroso porque el nivel de descaro con que la prensa está manipulando no es el usual. Es decir, esa prensa literalmente en este momento se está suicidando, desde el punto de vista que se hace completamente evidente cómo es que realmente trabaja, cómo es que realmente fabrica sus noticias, cómo es que realmente miente. Es decir, esto está quedando, todas esas técnicas están quedando a la vista directa de todos los ciudadanos y es ya prácticamente imposible negarlo. En algún momento la prensa se declaró el cuarto poder y no le falta razón. Es decir, el dominio de la mente, es decir, lo que usted le haga hacer ver a las personas es precisamente lo que las personas van a terminar pensando. Y una vez que las personas piensen de esa forma, pues usted tendrá control sobre ellas. Es decir, si usted es prensa y usted en vez de dar noticias neutrales, sencillamente elabora la noticia, escoge la noticia y dice lo que le parece y lo que no, de paso retocado y matizado en una tendencia determinada, pues si usted ostenta el monopolio de la información, pues tendrá al final el control de las mentes de la mayoría de los ciudadanos, excepto los pocos que, por su inteligencia, por su preparación, etcétera, etcétera, se darán cuenta del truco. Todos los demás caerán en el jamo con mucha facilidad. Desde hace mucho tiempo es famosa una declaración que, que decía que la prensa sencillamente podía hacernos ver lo que ella deseara hacernos ver. Es decir, que incluso solo existe para el público lo que la prensa le deje ver y lo que la prensa no le deje ver simplemente deja de existir para el público y es desdichadamente una realidad. Es decir, usted se informa a través de la prensa y hay un espectro de acontecimientos que surgen delante de sus ojos producto de esa prensa. Si la prensa le oculta o le distorsiona esos acontecimientos, usted o no los verá o lo verá distorsionado tal y como la prensa quiso. En los totalitarismos, realmente para las personas inteligentes, bueno, sencillamente se dan cuenta que toda esa prensa está al mando de un mismo comandante, lo que implica que usted no recibirá noticias al margen de lo que se le quiera hacer ver. El problema realmente, y es lo que tenemos que analizar, es esa prensa en democracia, porque en democracia puede engañarnos de mucha mejor forma que en los totalitarismos. Veamos algo que es de vital importancia y que el pueblo norteamericano se enteró muy tarde. Por ejemplo, en 1913 se crea la Reserva Federal y algunos garantizan que solo con la invención de Internet el pueblo americano se enteró que la Reserva Federal era una institución privada. Es decir, era un conjunto de bancos privados y no una empresa pública del gobierno americano. Es decir, cuando vemos esto, nos damos cuenta que de 1913 a la época que se inventó Internet, señores, pasaron muchos años, muchos, muchos años. Y todo ese tiempo la gran prensa sencillamente hizo que ese acontecimiento no existiera para el público por simple ocultamiento. Es decir, jamás fue inventado. Quizás algún periodiquito local, algo sin incidencia, pero la gran prensa sencillamente se dedicó a ocultar el hecho de que la gran banca mundialista había tomado el control sobre la emisión monetaria en los Estados Unidos. Y el pueblo norteamericano se enteró bien tarde de esa situación. Si asombroso es eso, también asombroso que una vez enterado el pueblo norteamericano, bueno, no se hayan dado escándalos alrededor del tema que hayan dado al traste con esa situación. En fin, es decir, no solo la prensa ocultó por decenas de años la situación, sino que una vez sabido por el público, la prensa tampoco hace mención alguna de la situación, no hay incidencia ninguna, no hay campañitas de ningún tipo. En fin, esto es un mundo plano y lleno de sorpresas donde evidentemente las cosas son las que se desean que sean y no las que son.
Con esto quiero demostrarle que esto de la fake news, el ocultamiento, todas estas técnicas han sido de siempre. Sencillamente con Internet se abrió un campo que ellos lograron neutralizar durante bastante tiempo con el cuentecito de teorías de conspiración, es decir, demonizaban a todos aquellos que hacían las denuncias para hacerlos quedar mal en la foto, es decir, hacerlos aparecer en forma ridícula, como personas que eran diletantes, ¿no? Gente sin base ninguna, gente denunciando cosas sin ningún tipo de argumentación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lograron durante cierto tiempo mantener ese discurso y le salió relativamente bien. Es decir, una parte importante de la población siempre ha pensado que esas denuncias eran sencillamente basura pura, hecha por estúpidos, y a eso se agrega, por supuesto, que ellos mismos se dedicaron a hacer una gran cantidad de documentales, haciendo aparecer esas denuncias junto con marcianos, etcétera, etcétera. Es decir, toda una técnica de ridiculización para hacer que el público convencional simplemente ni mirara para ese tipo de cosas como alguna posibilidad. Ahora, sin embargo, viene este problema de Donald Trump, ¿no? Donde todas estas cosas han salido al límite. Es decir, comienzan todas estas cadenas a emitir al unísono el mismo mensaje de una forma o de otra, con caras de una forma, caras de la otra, excepto algunos conductores del programa muy específicos. No vamos a ponernos a aumentar aquí los que realmente tuvieron el valor y la decencia de decir cosas reales. Pero salvo unos pocos conductores del programa, el resto, esto fue un show. Realmente era increíble ver la forma en que se mentía. No obstante, la mentira sigue siendo eficiente o ha seguido siendo eficiente para el grupo de personas extremadamente adoctrinados. Es decir, hay un grupo de personas que ni ante la evidencia entienden que esa prensa les está mintiendo. Pero por suerte la mayor parte del pueblo norteamericano sí entendió que todo lo que se decía era mentira, de que todo lo que se decía era preparado y de que todo lo que se decía era coordinado. Esto hay que decirlo así porque es lo más importante de todo. Y entonces nos preguntamos de dónde viene esta coordinación. Señor, la coordinación viene en que todas esas grandes cadenas están en muy pocas manos. Es decir, la idea que es precisamente la que los hizo poderosos en algún momento para influenciar sobre el ciudadano americano, de que estamos en democracia, en cuestión de prensa se ha vuelto una falacia. La prensa está en manos de unas cuantas gente con agendas específicas y responden a esas agendas. Y como todas ellas, de una forma o de otra, respondiendo a esas agendas, emiten los mismos mensajes y ocultan las mismas verdades e inconvenientes, pues generan en el público la falsa idea de que están bien informados y que lo que existe es lo que esa prensa les dice. Pero con esta elección de Donald Trump todo quedó completamente al descubierto. Donald Trump decía una cosa por la mañana y ya por la tarde las versiones eran completamente falsas y distorsionadas. Si bien estamos hablando de la prensa en general, hablar de la prensa en español es increíble, vaya. Es sencillamente algo subliminal. Esa prensa se dedicó desde el principio a mentir, a manipular, a distorsionar de cuanta forma posible hubo, aprovechando el gap idiomático de que muy buena parte de la gente que ve esa televisión en español sencillamente no tiene la opción de ver incluso los programas en inglés que pudieran decirle verdades alternativas, aunque no hubieran ganado demasiado porque la CNN es tan asquerosa como todo eso. Pero en general hubiesen tenido al menos algunos puntos de vista alternativos, pero no esa público que solamente habla español y que entiende muy poco el inglés, secuestrado completamente por esa prensa hispana. Sencillamente lo que le pusieron en la cabeza fue lo que a ellos les dio la gana. Es increíble hasta dónde se les pudo mentir, se les pudo generar una agenda, se les pudo inducir a pensar que tenían algo en común con algunas personas o entidades o tendencias que sencillamente no tienen nada que ver con ellos. Entendamos, por ejemplo,
lo más elemental. Cuando Donald Trump hablaba de inmigración ilegal y decía cosas sobre la inmigración ilegal, toda esa televisión hispana se encargaba de omitir la palabra ilegal, como si Donald Trump estuviera llevando a cabo o intentando llevar a cabo una ofensiva contra la inmigración en abstracto y hablando mal de la inmigración en abstracto. No, señores, Donald Trump sencillamente se expresaba en términos de inmigración ilegal, que sencillamente el nombre lo dice, es ilegal, se colaron porque les dio la gana, no porque nadie los llamó, y están ilegal en este país. Entonces, una cosa es hablar de inmigración como un todo y otra cosa es hablar de inmigración ilegal, pero esta prensa, o especialmente esa televisión, con sus activistas que no son locutores ni conductores de programas, sino activistas políticos reales al servicio de esas agendas, se esforzaban en hacer ver que la ofensiva era contra la inmigración. Y entonces, para formar un bloque conjunto con los inmigrantes legales que sí tienen derecho a votar, para que esos inmigrantes legales supusieran o les pareciera o entendieran que debía solidarizarse con esa inmigración ilegal que nada tiene que ver con ellos.